vamos a hablar entonces? Vamos a hablar con uno de los vamos a preguntarle de los que debe estar o está empezando a protagonizar la jornada de hoy por lo que fue ayer el cierre de listas. Nos referimos al actual legislador de La Libertad Avanza y primer candidato a senador nacional por este frente, por el frente del presidente de la Nación. Hablamos de Agustín Coto. Agustín, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen ¿Todo día. bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo se termina un domingo así? ¿Cómo se vive un cierre de listas de estas características? Qué buena pregunta, no sé. No, la verdad que para nosotros no fue tan complejo porque nosotros de hecho el cierre lo hicimos el sábado, la verdad. Sí. O sea, nosotros ya teníamos cargado todo lo que era la documentación, toda la burocracia propia de la jornada la teníamos terminada el día anterior. Entonces quizás no fue para nosotros un día demasiado emocionante, ¿no? Okay. Pero bueno, pero después viene lo lógico, ¿no? El folclore, ver cómo se van cerrando las listas de los demás espacios, pero no fue un día muy tranquilo y no demasiado rutilante, digamos. Agustín, la última vez que hablamos con vos, que no fue hace tanto, hablabas de, no va a haber grandes sorpresas. Sin embargo, tengo que decir que a mí en particular, un poco la candidatura de quien te acompaña, de Belén Monte de Oca, un poco sí me sorprendió. Tal vez porque tal vez porque yo la veía muy dedicada la veo muy dedicada a la cuestión de la dinámica municipal, y uno a veces va forjando dirigentes, ¿no? Y estrategias, y bueno, vos te vas a encargar de esto y haces este caminito por acá y yo me encargo de este otro caminito por allá. Pero me imagino que tiene que ver también con la lectura que ustedes hacen de el anclaje que cada uno de los candidatos y candidatas que eligieron puede tener con la sociedad, ¿verdad? A ver, en algún aspecto puede ser, pero también porque, a ver, el rol es como yo te diga a qué me dedico yo, me dedico todos los días a cuestiones provinciales porque es mi rol y es mi trabajo y para eso me pagan, digamos. Y es lo mismo que en un concejal, en un diputado o en cualquier persona que tenga un cargo electivo, digamos, Sí. tenés la responsabilidad de hacer tu laburo. Naturalmente, eso te puede, llamar así, encasillar en algún rol, pero no tiene nada de malo, está bien, es tu función. Quizás es por eso que vos lo ves de esa perspectiva, pero para nosotros desde el punto de vista del espacio, desde del mensaje, desde qué queremos representar, me parece que la intención era buscar los mejores y los que mejor representen eso. Uh-huh. ¿Hicieron algún análisis? Está bien, el cierre fue ayer, la justicia electoral informó a las 12 de la noche y son las 9 de la mañana del día siguiente, pero hay por lo menos, aunque sea así en términos generales, un análisis del escenario con el que se encuentran para competir en octubre, teniendo en cuenta quiénes juegan y quiénes decidieron finalmente no presentarse. A ver, sí, y va a sonar eslogan, pero a ver, si te das cuenta, son diferentes expresiones o versiones de kirchnerismo, en más de una boleta diferente, algunos más así, otros más así, unos más duros, otros menos duros, unos más blandos, otros menos blandos, pero tienen un punto en común, que es que representan claramente algunos de los avatares del kirchnerismo, hoy Fuerza Patria 1, Defendamos Tierra del Fuego, ¿no? Se llama el otro frente. Sí. Hay otros espacios también quizás más pequeños que también vienen de la misma extracción, y nosotros. Entonces, si tengo que hacer la primera lectura, mi primera lectura es que son diferentes versiones del pankirchnerismo y del otro lado La Libertad Avanza, y eso nos pone en una posición interesante de cómo va a ser la dinámica de la campaña. Ahora, de acá a 2 meses vamos viendo, ¿no? Me parece que hay otra cosa que sí es muy temprano todavía para analizar y que creo que se va a ir perfilando en los próximos días. Y al senador Pablo Blanco, que trata de diferenciarse del kirchnerismo y de La Libertad Avanza, ¿no lo mencionás a propósito? No, a ver, al senador Blanco porque kirchnerista no es. Y bueno, pero Pablo claramente no lo es. Pablo es un radical, es un tipo que está alejado en múltiples cosas del gobierno nacional. La verdad que estamos muy lejos de las posiciones de su espacio. El presidente de su... Perdón, Sí. el primer diputado de su boleta fue presidente del bloque del Partido Justicialista 4 años. Cuando Gastón Díaz era ministro de Bertone, él era el presidente del bloque de Bertone, y eso no fue hace 50 años, fue hace un par. Entonces, tampoco es que queda demasiado lejos en ese sentido. A ver, me parece súper válido todo. Lo que digo es,
me parece que se va a perfilar la elección en una discusión entre dos modelos, que uno es el modelo del kirchnerismo, otro es el modelo que nosotros llamamos modelo de la libertad, que es el modelo del presidente de la Nación. Es lo que creo que irá a suceder en los próximos días. ¿Hay alguna otra boleta más también de extracción similar? De hecho, el partido de Axel Kicillof también presenta candidatos, así que creo que en justicia puedo decir, hay varias versiones de kirchnerismo en la oferta electoral y la libertad avanza. Tienen más allá de que evidentemente hay una estrategia de campaña que tiene que ver con mostrar esto, ¿no? Lo que vos estás planteando, que nosotros somos lo nuevo, somos el verdadero cambio, y después lo que hay es el pasado, por decirlo de alguna manera. Sí, el pasado por un lado, pero por el otro también un modelo concreto, que es de hecho de lo que se ufanan los espacios que no son el nuestro, o sea, se ufanan de ser lo que son, cosa que no está mal. O sea, me parece bien que vos digas yo soy esto y lo que soy y lo defiendo, me parece fantástico. Sí, lo que digo es que queda claro que son modelos bien claros y bien diferentes. Esa estrategia la tienen pensada para encararla con militancia digital, con militancia territorial, con un mix. ¿Cómo llega a la gente? Lo decimos siempre, no es algo de campaña, lo decimos siempre y lo vamos a seguir diciendo siempre. Obviamente que comunicaremos cuando estemos formalmente en campaña. No estamos hoy en campaña, esto es importante, ¿no? Claro, sí. La campaña empieza el 27 de agosto, sí. Faltan 10 días. Hoy, si algún candidato dice vote en lista tanto, en realidad estaría incumpliendo con el Código Electoral, ¿no? Sí. Es una cosa loca ahí del sistema que quedó medio viejo, ¿no? Pretender que los medios no tengan la inmediatez y que la gente no esté en la inmediatez es algo viejo, ¿no? Quedó de la ley del 83. Pero en eso hay que ser prudentes. Ahora, no creo que tampoco veas algo muy diferente. Nosotros comunicamos por redes sociales, comunicamos por medios de ese tipo, y estamos súper abiertos a charlar en los medios, en cualquier tipo de medio fuese, y vamos a seguir haciéndolo. En nuestros locales partidarios tenemos actividades todo el tiempo, así que entiendo que obviamente vamos a intensificar las actividades y la difusión, pero no vamos a estar estratégicamente diseñando algo raro tampoco. En ese sentido, lo que te estoy diciendo hoy te lo podría decir hace 15 días en términos de posicionamiento de los espacios, solo que hoy, como estamos yendo a una elección, es más claro que se muestren esas dicotomías. Claro. Agustín, ¿cómo evaluaron la posibilidad en caso de que se gane, cómo quedan las bancas, ¿no? O sea, ¿quiénes quedan en sus bancas actuales? Mirá, te cuento, te hablo por el caso mío, especialmente particular, que me corresponde hablar por mí, ¿no? Mi suplente en la legislatura es el doctor Luciano Seltzer, biólogo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, fundador del espacio desde el día cero, así que creo que va a ser un rol igual o mejor que el mío, así que la verdad que no, en el buen sentido, creo que mejor que Luciano no puede haber. Así que sí, claro que lo hemos considerado. Yo te hablo, insisto, en el caso particular mío, es Luciano Seltzer quien ocuparía mi banca. Bien. ¿Y crees que, bueno, también no podés hablar, decís que no vas a hablar, pero bueno, ahí cuando se te generó en algún momento algún ruido, decir, bueno, si esto sucede, tengo que dejar cosas pendientes, o directamente es como nada, sigue como otra persona que seguiría el proyecto sin ningún inconveniente? Mirá, no, te digo, en lo personal no, porque de vuelta, no te lo vendo a Luciano porque es buen tipo, te lo vendo porque es un tipo que labura todos los días juntos, trabajamos juntos nosotros. Es muy fácil en ese sentido para mí. Mira, te cuento algo. Cuando yo fui convencional constituyente en el 2022 de la Carta Orgánica de Ushuaia, que fue nuestra primera participación en algún puesto de esta naturaleza, quien se encargó de la redacción de los primeros proyectos que presentamos fue él. Entonces, no, la verdad que ni siquiera lo pensé, pero no por lo malo, sino por lo bueno, ¿no? Claro, tal cual, o sea, como que lo tenés pero muy como hermanado, bueno, son socios del laburo, digamos. Totalmente, y además es un tipo súper formado, un tipo, como te digo, es profesor de la Universidad Nacional, es un buen tipo, además. Entonces, la verdad que sea, y como te digo, además es fundador del espacio. Y te hablo desde el día cero. Entonces, la verdad que para nosotros, además a nivel partidario, a nivel interno, dentro del espacio, tampoco es una sorpresa para nadie, ¿no? Claro, tal cual. Agustín, ¿entienden ustedes que la fortaleza es el sello de la libertad avanza y no tanto los nombres propios? 100%. 100% eso, y te lo digo siendo yo el primer candidato de esa boleta. 100% creo que la fortaleza
electoral y también la fortaleza de la propuesta, que es lo que importa. Sí. Cuando el eslogan ese, el águila es mi ley, para nosotros es un eslogan porque es real. O sea, nuestro espacio es un espacio que representa ideas concretas y representa una gestión de gobierno concreta. Entendemos que así tiene que ser, no nos da vergüenza decirlo y lo decimos con orgullo, o sea, está muy bien que así sea. Así que sí, sin duda alguna, creo que el presidente de la Nación y el sello, llamarlo así, que es la Libertad Avanza, que es el águila, que es el violeta, son determinantes. ¿Sabes por qué son determinantes también? Porque creo que también lo que dan es una especie de garantía al electorado. Aún, o sea, y esto te lo digo a vos o a quien sea, gustes total o parcialmente o nada, vos sabés qué es eso si lo votás. Entonces, para nosotros es muy valioso poder decir, esto es lo que somos, esto es lo que representamos, lo que queremos es más diputados y más senadores para que el presidente de la Nación tenga un bloque de más diputados y más senadores. Les recuerdo al público esto, ¿no? Este es el presidente con la menor cantidad de diputados y senadores de la historia democrática argentina. Tiene 40 diputados nacionales, 6 senadores nacionales, porque nuestra fuerza es una fuerza muy nueva. Entonces, naturalmente, como espacio, tanto como objetivo estratégico, pero también como propuesta de campaña, se lo decimos a la gente, queremos que Javier tenga más diputados y tenga más senadores. Y lo decimos hasta así, casi como un eslogan, porque nos parece bien que la gente lo vea de esa forma. ¿Hay algún temor en cómo puede estar la Argentina en octubre en términos de la economía? Digo, porque siempre el ciclo económico en años electorales condiciona muchas veces los resultados finales, ¿no? Y lo que uno Totalmente, lo que uno ve siempre pasó en la historia argentina. Sí, en las últimas semanas sobre todo hubo algunos movimientos en el dólar que se frenan con incrementos de la tasa de interés que dicen algunos que son completamente recesivas. Entonces capaz llegas a octubre con un número inflacionario bajo, pero sin mucha actividad. El dólar está dentro, pero el dólar está dentro del modelo con el que se viene trabajando de bandas, no se fue del modelo de bandas que se estableció hace unos meses atrás. Sí. Eso es número uno. Entonces no es que tuviste que recalcular el modelo. Pero lo mantienen con una tasa de 60% para que quede ahí. Digo, están pagando tasas con las letras y ¿Dónde está a ver, en serio te digo, entre gente si te paga una tasa de interés 60%. ¿Cómo? Fíjate dónde podés colocar plata y que te paga 60% la tasa. Bueno, pero es lo que está ocurriendo entre los bancos y el Banco Central. Entre los bancos y el Banco Central, y es una lectura lineal que sea así el pago de tasa. Si querés, podemos hablar de más largo ahora. Te repito y vuelvo al punto. Estamos de nuevo en un contexto electoral, es natural que haya turbulencias. Nos preocupa, sí, pero nos preocupa por el país en ese sentido, no por la elección. Y atrás de eso, obviamente, eso tiene influencias en la elección. Si me preguntas a mí, no me preocupa desde la perspectiva electoral. Me parece que no va por ahí el eje central del tema. Sí creo que la discusión económica en la Argentina sigue siendo la discusión central. La Argentina es una Argentina que se heredó destrozada, así que naturalmente nadie puede pretender que en un año y medio de gestión la Argentina sea el paraíso de la leche de miel. Todo lo contrario, nosotros no lo pretendemos. Creo que a la prueba me remito, el día que asumió el presidente de la Nación lo dijo con total claridad. Y el esfuerzo que están haciendo los argentinos no es menor. Un esfuerzo que no es menor. Sí. Y que se tiene que valorar y que tiene que tener un sentido. O sea, es un esfuerzo que se tiene que completar. Porque el punto de partida realmente era catastrófico y el proceso desde ese punto de partida nadie pretendía o nadie esperaba, o por lo menos desde la Libertad Avanza jamás dijimos que iba a ser fácil. Sí empezamos a ver los beneficios de tener una política fiscal mucho más austera, de que se acabe la lógica del déficit fiscal como lógica del Estado, porque la lógica del déficit fiscal quiere decir que lo pague alguien y que alguien es la gente. Y hasta que esa lógica no se lleve a todos los estamentos de la República, vamos a seguir teniendo este tipo de coloitazos. Sin ir más lejos, fíjate modelos en los cuales por más de que un Estado es austero, los demás no lo son, y eso tiene consecuencias muy negativas, Sí. Lo que hace con participación, lo que hace a transferencias discrecionales, etcétera, etcétera. Lo bueno que este presidente en eso fue muy claro, no negocia el déficit fiscal, bajo ningún punto de vista, eso es el elemento central, te diría, de la política económica del gobierno, y eso va a continuar así porque es la única manera de salir del atolladero en el que estábamos, que me parece que describirlo hoy ahí sí sonaría de campaña. Me parece que todos los argentinos y todos los fueguinos sabemos cómo estábamos.
Estamos hablando con Agustín Coto, que es legislador provincial de La Libertad Avanza y además candidato a primer senador para las próximas elecciones de octubre. Agustín, vos decías hace un rato que hay mucha claridad si alguien lo quiere o no lo quiere a Javier Milei. Lo que sí tiene Milei es que es muy claro en lo que propone. Sí, hablaba de la libertad avanza toda, ¿no? Sí, Sí, bueno, pero él como sí, está bien, pero la libertad avanza, pero sí, está bien, la libertad avanza. Y lo que la libertad avanza está haciendo y lo que quiere seguir haciendo. Y ahí yo comparto con vos en que hay una cosa que es muy nítida, muy clara, de si lo votás o no lo votás. Hay claridad respecto de qué estás votando o qué estás dejando de votar. La consulta es, y no lo tomes como una chicana, pero es parte de ese modelo es que el salario de los empleados públicos, por ejemplo, sobre todo del ámbito universitario, en términos reales tuvo un ajuste del 30%, las jubilaciones se ajustaron entre un 25 y un 30%, hay un incremento muy importante en servicios básicos y algunos analistas dicen la gente está dejando de consumir determinados bienes no durables para poder ir... ¿Qué analistas, te pregunto yo? No sé, no tengo el nombre y apellido en este momento, pero que los hay. También están los otros. Bueno, sí, son como las brujas, ¿no? Bueno, también, claro, también están los otros que dicen que todo está perfecto. Cosa que no es así, bueno, porque esto es la Argentina, nunca está perfecto. Yo no te citaría nunca diciendo que está todo perfecto, porque no, honestamente. La pregunta es, ¿eso es parte de ese modelo que se pone en, de alguna manera, se supedita a que sea convalidado o no? ¿En octubre? En respuesta corta no, respuesta mediana no, porque es una chicana. No es una chicana, es una realidad. Pero es una realidad, por ejemplo, las universidades, ¿desde qué año son autonómicas en la República Argentina? De 1918, ¿no? Sí. Bueno, entonces el presupuesto de las universidades, que es transferido por el Estado Nacional de las Universidades, luego es administrado por las universidades. Correcto. Entonces ahí... tema universitario, habría que preguntarse en qué se gastan la guita, porque claramente como me está diciendo que no se gastan en salarios. Entonces es una pregunta que hay que hacerle a los consejos superiores, a los rectores, a las decisiones que toman, a las carreras que abren, a los gastos que hacen en extensión universitaria, sí, etcétera, etcétera. Desde el año 1918 el presidente era Hipólito Yrigoyen, que las universidades son autonómicas. Entonces eso es un tema no menor que responde a la parte esa. En lo que respecta a jubilaciones, tenés aumentos mensuales de la jubilación acompañando a la cuestión de inflación que se comunican y que están tabuladas mes a mes. No, ni siquiera es necesario que yo lo explique, lo podés googlear o verlo en la página del ANSES. Vos vas a la capacidad de compra, pero claro, teníamos una inflación que estaba espiralizada y que iba a explotar naturalmente la capacidad de compra de los argentinos. Al 10 de diciembre una ficción y era un desastre. Se empezó a recuperar de a poco. Y si no teníamos un dólar estable, hoy no sé dónde estaríamos. Eso es lo que hace la capacidad de compra de salarios. En lo que hace empleados públicos, la gran mayoría de los empleados públicos, y acá hablo de nuestra provincia, son una responsabilidad del Estado de la provincia y del Estado municipal. Creo que si no tuvieras 3.000 contratados con locaciones de servicio o sistemas de contratación precaria, podrías tener salarios municipales, por ejemplo, mejores para los 1.200 empleados municipales. En lo que respecta a la provincia, digo exactamente lo mismo, aplica a la Municipalidad de Río Grande y a la de Tolwyn por igual. Sigo diciendo y te sigo respondiendo. Pero los salarios de los docentes universitarios o de los trabajadores públicos nacionales... Los docentes universitarios, creo que te lo acabo de responder, hace 115 años que es responsabilidad de las universidades. Pero vos decís que los trabajadores universitarios ganan menos porque los rectores deciden pagar menos salario. Porque las universidades utilizan sus recursos de la manera en la que deciden utilizarlos. Claro. No es una potestad del secretario de Políticas Universitarias de la Nación, por ejemplo. Pero existe la paritaria nacional y existen recursos que claramente el gobierno nacional le ha ido restringiendo a las universidades también. Esa es la discusión en la que estamos empantanados hace 2 años con respecto a la política universitaria. Te hago una pregunta. Y esto para hablarlo con las autoridades mismas de la universidad acá, que la tenemos a mano, estamos acá a un par de cuadras. En lo que hace a las transferencias que ha recibido la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, son proporcionales a la caída de la capacidad del salario de los docentes, ¿sí o no? Si la respuesta es no, el problema está en otro lado. Como la respuesta es no, el problema está en otro lado. Bueno, yo lo que te puedo decir es que el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego habló con nosotros la semana pasada y nos dijo que de pedo tenían recursos para poder, no sé, cambiar una lamparita de un proyector. Bueno, me parece, con todo respeto por el licenciado Hermida, si es que dijo que de pedo tienen recursos para cambiar una lamparita... Sí, no dijo de pedo, ¿no? Por supuesto, porque es un rector. Con todo respeto por él, que ajuste su narrativa.
Bueno, Con todo el respeto, me parece que es una falta de respeto que una provincia en la que el 10% de la población es indigente, con total alegría haga una respuesta en esa naturaleza. Espero que no se sido así, honestamente lo digo. y pero si no lo dijo así, Y entonces yo te estoy mintiendo. no, Ahora pero por tenemos eso un te lo problema digo. ahora. No, pero no con vos. Lo No, que digo te es, estoy cargando, me pero parece muy sí lo liviano dijo. que el problema de la universidad sea que el rector diga que no puede cambiar una lamparita, porque además no es cierto. Y te lo digo a vos, y no te voy a poner en el brete de responder a una persona que no está en la conversación, porque no corresponde. ¿A vos te parece que realmente eso puede ser tener algún tipo de sentido? O sea, debería estar derrumbándose el edificio. Entonces, todo bien, pero la verdad que me suena un discurso de campaña o de agorero, no, la verdad que no lo sé. Está bien. No puedo responder a un planteo de no puedo cambiar una lamparita. Pero honestamente, te lo voy a poner en no otro, lo puedo responder. te lo voy a poner en otro. Le recomendaría, por ejemplo, que apague las luces de noche, porque cada vez que paso por ahí están prendidas, digo, así no se le gasta la lamparita que no puede cambiar. Yo qué sé, o sea, el grado de discusión ahí es tan bajo y es tan pobre y tan de chicana que honestamente o entro en la chicana, cosa que no voy a hacer, vos me conocés, o te digo, che, el tema la verdad que es casi de peluquería, ¿no? Te lo pongo en otros términos. Es evidente que, a diferencia de los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, la situación respecto de aumentos salariales, capacidad de poder adquisitivo, etcétera, a los primeros 2 años de Javier Milei, hubo un ajuste. Es muy superior. O sea, vos realmente me estás diciendo que los últimos 2 años, te saqué un titular, A que ver, en los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández la capacidad económica de los argentinos mejoró, el salario de los argentinos mejoró. ¿En serio me estás diciendo eso? y había O sea, más, había con más todo respeto, sí, había más había más consumo. guita, lo que no había era capacidad económica, o sea, había muchos papelitos. Bueno, Esa fue la gestión de Sergio Massa. sí, yo no digo El que haya plan sido platita buena. que nos llevó al desastre. No, un desastre Nos llevó a total. 25 puntos de inflación mensual. Entonces, a eso me refiero con que hay 2 modelos. Y un modelo es el nuestro, Sí, que es un modelo complejo, un modelo difícil para poder salir del desastre. Y el otro es hablar de que imprimían papeles en el gobierno de Alberto Fernández. Enhorabuena que estemos diciendo esto al aire. Espero, por favor, y creo que la mayoría de los argentinos tienen claro, que volver al peor gobierno de la historia, al peor presidente de la historia y al peor ministro de Economía de la historia, que es Sergio Massa, un mamarracho hecho ministro de Economía, que se recibió de abogado 15 días antes de poder asumir el ministerio para poder firmar con un título de rimbombante, y que nos dejó con 25 puntos de inflación por mes, y que ahora estemos discutiendo el 1,9 de inflación mensual, que estemos discutiendo cuánto se mueve en la banda del dólar, en la Argentina es un cambio copernicano. Entonces, la verdad, sí, con total orgullo te digo, nada tenemos que ver con el gobierno de Sergio Massa, nada tenemos que ver con el gobierno de Alberto Fernández, desastre nacional si los hay, nada tenemos que ver con el modelo del kirchnerismo, que en 2 versiones hoy se nos presentan enfrente. Te lo digo con total honestidad. Muchísimo orgullo de no tener nada que ver con el mamarracho de gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Nada. Agustín Coto, muchas gracias por la nota. No, por favor. Que estés muy bien, hasta luego. Agustín Coto, legislador de Tierra del Fuego por el Bloque de la Libertad Avanza, candidato a senador nacional por este mismo frente, que se presenta para las próximas elecciones que van a ser el 26 de octubre. Así que anda preparando, fíjate si estás en el padrón, dónde estás, tener el DNI, el último actualizado y todo eso que hay que hacer porque hay que ir a votar.